Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. Quienes tal hacen, que tal paguen. Gritaba la gente a nuestro alrededor. A todos los detenidos nos llevaron a cumplir nuestras sentencias. Era el mediodía del 31 de octubre de 1803. Esta es la justicia que manda a hacer el Rey, nuestro Señor. Hasta la plaza central de la villa de la Nueva Riobamba nos llevaron arrastrados por los caballos. A Nicolás vimos, a Marcelo Malán, a Úrsula Bacasela, a Francisco Currillo, a Mariano Hualpa, a Lorenza Peña, a Jacinta Juárez, a Lorenza Bemañay, donde recibimos el castigo de la horca. A otros los declararon culpables de rebelión y se les castigó a recibir 200 azotes y fueron expulsados de la provincia. Se les prohibió que vuelvan. A otros se les quitó todas sus propiedades. Javier Montúfar, impresionado por la miseria de los bienes y por la consternación de las viudas y huérfanos, consiguió que el presidente Carondelet revocara el embargo de las tierras y las chozas, aunque se procedió al remate de los semovientes. Así nos sentenciaron. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Convocatoria 2025.